Chems, el famoso perrito de los memes de internet, al que siempre le da ansiedad por todo. ¿Alguna vez te habías preguntado de dónde viene Chems, por qué se llama Chems o incluso de dónde surgió? Pues bueno, déjame ayudarte un poco con esto. El perro conocido originalmente como Chems es en realidad un can de la vida real. Se trata de Balse, un perro de la raza Shiba Inu nacido por ahí del año 2005. Se dice que cuando nació fue enviado a un refugio para animales que poco tiempo después cerraría. En el 2008 iba a serle aplicada la eutanasia, pero fue adoptado por una ciudadana japonesa llamada Atsuko Sako, quien es maestra en un jardín infantil en la población de Sakura en Japón. Sin embargo, en otras fuentes menciona que Balse es un perrito de 9 años que fue adoptado por una familia amorosa de Hong Kong cuando apenas tenía un año. La verdad no se sabe mucho de la veracidad en cuanto a su historia antes de los memes. Lo que sí se sabe y lo que es seguro es que con el tiempo y gracias a las redes sociales la familia aprovechó el carisma y la singularidad de Balse para crear su propio Instagram y llenarse de seguidores gracias a las diversas fotos que al principio mostraban su afición por las hamburguesas. Pero bueno, tal vez ahora te preguntarás de dónde nace el nombre de Chems, si como te mencioné su nombre real es Balse. Pues bueno, ahí te va la historia en cuanto a lo que yo me sé. Todo esto surgió a raíz de un meme que salió en la red social llamada Reddit, en donde en dicho meme había una historia de humor en donde salía además de un Chems un perro llamado Doge o Doge. En dicho meme se hacía mención a una cheeseburger, una hamburguesa de queso para nosotros los latinos, ¿no? Ya que como se dijo, a Chems le gustaban las hamburguesas, y más las de queso. Pero se dice o se decía que Balse era un perro que se le dificultaban las palabras, y por ende la mayoría de cosas que decía lo hacía incluyendo una letra M al inicio, y de ahí es en donde surgió el apodo, ya que en dicho meme en lugar de decir cheeseburger decía Chimsburger. Y ya de ahí los internautas de internet acortaron el término de cheeseburger, bueno, Chimsburger, y por ende es que el perrito Balse fue apodado y nombrado como Chems. Ya desde ese tiempo empezaron a surgir varios memes en redes, memes que llegaron a la comunidad latina. De hecho, un meme que podría decirse que lo catapultó a llegar a la mayoría del mundo fue el de "me da ansiedad". Y bueno, ahora tal vez ya sabes por qué es ansiedad y no ansiedad. Te recuerdo que se dice o se decía que el canino se le dificultaban ciertas palabras y por eso lo de incluir una M casi al inicio de cada una de ellas. Dicho meme y de cuál es usada su postura en la mayoría de memes surge de una fotografía subida a su cuenta de Instagram, misma que puedes encontrar con el nombre de Balse, pero en fin. En dicha fotografía Balse está sentado frente a un televisor con una postura como de mirando a todo y pensando en la nada. Dicha imagen fue y es la que dio más exposición a este perrito. De aquí mismo han surgido 1001 memes, así como artes, pinturas, peluches, piñatas, juegos, etc. Y bueno, ya con el tiempo Chems fue comparado con un perro que años anteriores ya se había hecho famoso, el buen Doge o Doge. Cabe mencionar que aunque algunas personas digan que estos perros son parecidos, la verdad es que según para mí no lo son. O sea, venlo, uno es chiquito, tierno y con ansiedad y el otro pues no. E incluso podríamos decir que Chems surge como un personaje secundario, ya que hablando en forma cronológica, Doge fue primero que Chems, inclusive no sé si lo habían notado, pero el mismísimo Elon Musk tiene cierto gusto por Doge. Pero bueno, esto ya es harina de otro costal. Con el tiempo Chems apareció y se apoderó del protagonista en miles de memes, miles de páginas en Facebook y demás redes sociales. Compartían contenido gracioso con relación a este tierno cachorro. Mas sin embargo, lo que más se suele ver últimamente es una comparativa en una situación, incluyendo al buen Chems como al buen Doge. En estos memes lo que tratan de relatar son dos puntos de vista en cuanto a una misma situación, dando a entender a Chems como un cachorro débil, flojo y que siempre le da ansiedad todo, mientras que Doge se le hace ver como un perro fuerte y dominante de la situación. Sea como sea, este perrito llamado Chems es uno de los mejores memes que se ha visto en internet y de hecho podría decirse que incluso ya se ha convertido en una leyenda, ya que bueno, el día 18 de agosto del 2023 sus dueños publicaron en su Instagram que desgraciadamente Chems se había quedado dormido. Pero bueno, tal vez hay algo que no mencioné. Chems era un perro divertido, hizo sonreír e incluso feliz a muchas personas, pero además de todo esto, Chems era un perro que padecía de una enfermedad, misma que lo llevó a quirófano en varias ocasiones. De hecho, sus dueños hicieron públicas esta información. Chems entraba en cirugía varias veces, ya que en ciertos tiempos se recuperaba, pero en otras ocasiones decaía, hasta que, como se mencionó, el día 18 de agosto del 2023 finalmente se quedó dormido, despidiéndose así a una edad aproximadamente de 12 años.
Pero bueno, no todo es triste. Recordemos que Chems era un perro demasiado feliz. Eso era evidente en las fotografías que subía en su perfil de Instagram. También recordemos que nos dejó algo muy valioso Chems. ¿Qué es eso valioso que nos dejó? Pues miles de risas que encontramos al ver varios de sus memes, varias de sus caracterizaciones de muchos artistas como nuestros personajes favoritos. ¿Quién no vio alguno de sus memes e inclusive le cambió el día para bien? Como vemos, la historia de Chems hasta este punto llega a su fin, pero su legado continuará por mucho tiempo en internet. Y bueno, ya no quedando más que decir por mi parte, nada más que hasta luego, Chems Valse. Y bueno, cabe mencionar que la familia de Chems tiene una tienda en la cual puedes adquirir productos oficiales de Chems. Te lo dejo en la descripción si quieres apoyar el proyecto de la familia de Chems. Sin más que decir, mi nombre es Jorge Romero y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Adiós. El pescado. Aquí, aquí. Ah, sí lo tengo.连见，连见。